Lo dijo en la primera hora. Muy bien, en la recta final de nuestro espacio de noticias de hoy, en el comentario de la primera parte del noticiero abordamos lo que podría ocurrir a nivel político-jurídico. O sea, no tengo dudas de que se viene un nuevo conflicto jurídico institucional sobre la presidencia del Consejo de la Judicatura. La Constitución establece que quien preside el Consejo de la Judicatura es el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Eso dice la Constitución. El Consejo se compone por 5 delegados y el delegado del presidente de la Judicatura lo presidirá. Para eso, el presidente de la Judicatura, el presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene que enviar al Consejo de Participación Ciudadana una terna y el Consejo llevará adelante el proceso de selección con impugnación ciudadana y proceder justamente a la designación. Pero de esa terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia debería salir el presidente de la Judicatura, tras la renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado. Pero por otra parte, hay una resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición donde ya se nombró al suplente de la doctora Maldonado. Y esa resolución está blindada por la Corte Constitucional. El tema es que el suplente de la doctora Maldonado no fue designado de la terna de la Corte Nacional de Justicia, sino que participó en la terna de la Fiscalía General del Estado. O sea, el doctor Álvaro Román, si asume la presidencia del Consejo de la Judicatura, no sería el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. O sea, es una discusión bien compleja. La abordo en este momento con el doctor Hernán Ulloa Ordóñez, quien es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, bienvenido, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oiga, ¿hay o no polémica o estoy exagerando? Hace 6 meses atrás yo lo advertí. Yo dije, ¿qué pasaría con nosotros si, estábamos entrampados en estos concursos que la ley delimita, están clarísimos, no hay dónde perderse? Y yo decía a mis compañeros, ¿qué pasaría si de repente renuncia la presidenta del Consejo de la Judicatura? Ustedes saben el problema que vamos a tener que resolver. Por un lado, tenemos que cumplir con la Constitución del Ecuador, que establece lo que usted dice, Fabricio, con palabras exactas, de el delegado de la Corte Nacional de Justicia debe presidir el Consejo de la Judicatura. Pero por otro lado, tenemos una decisión del Consejo Transitorio que ubicó como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado a una persona que era de la fuente de la Fiscalía, de otra fuente, no de la Corte Nacional. Entonces, y también encima de eso existe un blindaje de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de interpretación de la Constitución del Ecuador, lo máximo que puede existir, que nos dice, ustedes no pueden autotutelar esa decisión, porque lo que emanaban ellos son mandatos constitucionales y ustedes en los periodos regulares emiten normas administrativas. Entonces, existe aquí un tema muy difícil y que tiene que existir un balance. ¿Cómo dejamos de cumplir la Constitución o el dictamen interpretativo? ¿O cómo cumplimos con los dos? Ayer se me ocurrió una fórmula que debo dejar claro es solamente mía. No es de ningún otro consejero, ni de mayoría ni de minoría. No hemos dialogado al respecto. Y también es sumamente perfectible, Fabricio, porque si yo traslado mis dudas o mi criterio a la sociedad ecuatoriana, es para que la sociedad ecuatoriana me replique, me responda, me acompañe en mi duda y pueda de pronto darme argumentos suficientes para tomar una buena decisión. Así es como se construye el país, así como se construye una buena decisión que no vaya a resultar perjudicial para el Consejo de la Judicatura. Ahora bien, esa es una postura personal suya. Absolutamente personal, lo aclaro. ¿Qué podría ocurrir? Imperfectible, sumamente perfectible. No es la última palabra. Yo, obviamente, puedo valerme de sus buenos consejos, de personas especializadas en la materia. Sí, estoy con el radar yo, atento
de cada una de las opiniones para tomar una buena decisión. ¿Qué es lo que puede ocurrir dentro del escenario, el escenario del Consejo de Participación? Bueno, por lo menos quien le habla, el consejero Hernán Ulloa, va a tratar siempre de tratar de hacer un cúmulo de todas estas opiniones ciudadanas y también de la mía, formarme un criterio de tomar una decisión correcta. Correcto, doctor, pero a ver, aquí hay un problema. Tenemos la norma constitucional. Para mí el 179 de la Constitución es absolutamente claro. Señala que el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia será quien presida el Consejo de la Judicatura. Norma constitucional, norma suprema. Pero por otra parte tenemos la postura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición que quedó blindada por la Corte Constitucional. ¿Qué prevalece aquí? ¿La Constitución o esta resolución de la Corte que blindó las decisiones del transitorio en derecho? Mire, Fabricio, usted como un ciudadano indudablemente tiene quizás el camino idóneo. Uno tiene que decir, respetemos la Constitución del Ecuador, pero encontrándonos en la función pública tenemos un problema muy serio, que es justamente la imposibilidad de hacer autotutela a las decisiones tomadas por el transitorio, y esto es una decisión emanada por el máximo organismo de control de interpretación de la Constitución del Ecuador, que es la Corte Constitucional. Entonces, digamos, su consulta es diferente cuando recae en mí, que voy a tomar la decisión, porque yo tengo que cuidarme, primero, de cumplir con la Constitución, y segundo, de no caer en incumplimiento o en, digamos, en rebeldía de lo que dice la Corte Constitucional. Porque usted recordará que por esa falta de observancia a esa norma interpretativa es que fueron sancionados y destituidos algunos consejeros del Consejo de Participación. Entonces tengo que yo pensar muy bien, solicitar a la ciudadanía que me dé, obviamente, la información, la asesoría necesaria para poder tomar una decisión, porque en torno a mi decisión puedo salir muy bien o puedo llevarme un juicio político. Es un tema extremadamente serio. La incertidumbre que usted tiene, creo que es la incertidumbre de muchos juristas y muchos ecuatorianos del Ecuador entero, porque lastimosamente, y lo dije en mi comunicado, fue una mala decisión del transitorio coger un ciudadano de una fuente distinta, diferente, para ubicarlo como suplente de la fuente donde se dice por Constitución que puede ocupar la Corte Nacional, la presidencia del Consejo de la Judicatura. ¿Usted se imagina la gravedad? Yo lo advertí. Yo dije, ¿qué pasaría si renuncia a la presidenta de la Judicatura? ¿Cómo resolveremos esto? Que la persona suplente, designada por el Consejo Transitorio, ojo, y que está blindado por la Corte Constitucional, siendo suplente, ¿debería subir o debería quedarse como suplente? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Aceptamos la terna o la cogemos y la hacemos a un lado? ¿O tomamos la decisión salomónica de aceptar la terna y respetar el mandato del Consejo Transitorio? O sea, existen algunas posiciones que jurídicamente son válidas, pero nosotros tenemos que tomar una decisión enmarcada en lo que le hace bien a la institución y también al país. Aquí hay evidentemente una disyuntiva, o la una, aceptar la terna que envíe el presidente Iván Saquicela al Consejo y que el Consejo proceda con el proceso de designación para el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura o presidenta de la Judicatura, y la otra, que se acate la decisión del transitorio que ya nombró un suplente y que debería principalizarse, que es el doctor Álvaro Román. Ahora, le pregunto, ¿la salida no sería consultar a la Corte Constitucional? Existen algunas salidas. Indudablemente una de ellas es hacer una consulta al Procurador General del Estado, y otra sería hacerle un seguimiento a este dictamen interpretativo y hacer consultas a la Corte Constitucional para que la Corte nos indique cómo tenemos que resolver. Y eso es vinculante para nuestras decisiones. Es decir, si consultamos al Procurador o consultamos a la Corte Constitucional
y alguno de ellos nos emite un criterio, no podemos desalinearnos de ese criterio. Y esto la ciudadanía tiene que tenerlo clarísimo. Nosotros tenemos que acatar, porque es extremadamente vinculante para nuestras funciones, tomar la decisión en torno a las posibles consultas, a las posibles respuestas a las consultas, si se hacen también. Entonces, es un problema. Indudablemente la incertidumbre suya, Fabricio, es la incertidumbre de quien le habla como consejero. No podría decirle, esta es la última palabra. Yo he dejado un criterio público, pero es perfectible y por supuesto puede cambiarse. Correcto. Aprovecho la oportunidad que estoy conversando con usted hasta ver qué pasa con este tema justamente. De hecho, el presidente Saquicela dijo que ayer que estaban por enviar una terna, entiendo que todavía no ha sido enviada esa terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le quiero preguntar sobre la situación del Consejo. ¿Hay una intención de destituir de su condición de presidenta de esa institución, del Consejo de Participación Ciudadana, a la señora Sofía Almeida, consejero Hernán Ulloa? Existe una moción presentada por el consejero Francisco Bravo, donde de forma motivada establece cuáles son las razones por las cuales ha presentado su moción de remoción del puesto, de la función de presidenta, no de removerla como consejera. Ojo, existe quizás una confusión por parte de la jueza que dictó las medidas cautelares, en que de pronto se percibe como que nosotros vamos a destituirla, es decir, vamos a eliminarla como consejera. Ustedes no tienen esa capacidad jurídica, me imagino, de destituir a un consejero. Esa es capacidad de la Asamblea. Fabricio, ella fue electa, al igual que yo, por una votación popular. Y siendo muy responsable, Fabricio, en el marco jurídico, no tenemos esa capacidad para coger y decirle, usted está destituida. Nosotros tenemos un alcance que nos da el Código Orgánico Administrativo. Ese es nuestro máximo alcance, que regula obviamente cuál es el formato de los organismos colegiados. Si ella tiene que salir de consejera, tiene que ser por una decisión del Contralor o por un juicio político de la Asamblea Nacional. Así es, muy claro la ley. Pero en el caso de ser presidenta, ocupar las funciones de presidenta, nosotros podemos tomar la decisión. Y le voy a poner un ejemplo para que quede más o menos claro. Si usted es parte de un directorio en lo privado, donde usted designa en el directorio a un gerente y a un presidente, pero resulta que el gerente se pone a chupar, no va a las sesiones, le interesa poco la empresa y comienza a la empresa a quebrar. El gerente no se puede aferrar al cargo, ¿me entiende? No existe posibilidad ni con acción de protección, porque su inacción está perjudicando los intereses de la empresa. El directorio está en la posibilidad de decirle, usted no funciona, usted ha perdido nuestra confianza, váyase. Eso ocurre en lo privado. En lo público es similar, obviamente con las restricciones que la ley manda, pero es clarísimo que si la señora presidenta, con un almanaque de incumplimientos, de afectaciones a la imagen del Consejo de Participación Ciudadana, ya perdió la confianza de los consejeros, por lo menos de la mayoría, es hora de retirarse. Yo no sé, lastimosamente creo que las personas que ocupan ese espacio de presidencia del Consejo de Participación llegan y se forma un síndrome de Cronos. Usted sabe a lo que me refiero, este síndrome de que tú quieres aferrarte al puesto, de que todo lo que te haga sombra, de que esté encima de ti el buen criterio, la buena persona, quieres aplastarlo para mantenerte en la presidencia. Eso creo que es lo que le está afectando el día de hoy a la señora presidenta, que un acto de conciencia y responsabilidad. Si ya se encuentran estos problemas, si no puede dar paso a una sesión extraordinaria, se suspende a las ordinarias, si ha sido apelada a la presidencia, si en todos los escenarios estamos quejándonos de su inacción, de su irrespeto a las normativas, entonces hay que hacerse un paso al lado. Eso no la hace cobarde, eso la hace valiente. Pero ustedes legalmente pueden destituir a Sofía Almeida como presidenta del Consejo, ¿o no hay claridad en la norma? Muy claro. La destitución puede ser entendida como que nosotros la vamos a relevar de
de sus funciones como consejera del Consejo de Participación. Lo que lo que el consejero Francisco Bravo ha propuesto en una moción es la revocatoria de sus funciones como presidenta del Consejo de Participación. Es un tema muy diferente. Una cosa es destitución o remoción y otra muy diferente el tema de quitarle sus funciones como presidenta del Consejo de Participación en torno a todas las problemáticas e incumplimientos que ha mantenido la señora presidenta. Bueno, escándalos, no quisiera recordarle a la ciudadanía que nos apagan los micrófonos, que suspende cuando no le conviene, que nos quitan la señal, que no sesiona presencial. La presidenta está ofendiendo al Consejo de Participación Ciudadana y tomando decisiones de vía telemática, presentando acciones de protección en una sede que no es la institucional, como dice el artículo 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Oiga, Fabricio, esto es grave. Ni yo, estando en minoría, y que siempre me he quejado de las arbitrariedades de la señora presidenta, he presentado una acción de protección en Yaguachi, en un cantón, en Manabí o en el Oriente. Eso es ofender al Consejo de Participación y también deja la duda en mi actuación. Porque si soy consejero y me estoy quejando del Consejo, tiene que ser en Quito. Y yo he presentado así, físico, y he presentado por los medios idóneos las acciones que me correspondían. ¿Cómo es posible que la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana indique en una rueda de prensa de que la sede se ha trasladado a su domicilio porque estamos en vía telemática? Eso es una ofensa a la ley orgánica y a la Constitución del Ecuador. Y aparte, genera unas dudas de que esa acción presentada en un lugar remoto a la sede del Consejo de Participación haya sido un misil teledirigido, para lo que hoy tenemos como resultado. Ya lo esperábamos. De la forma como se ha presentado, esperábamos que le acepten las medidas cautelares. Pero Fabricio, le aseguro, hoy registre lo que le voy a decir. Eso va a tener sus consecuencias, porque fue presentada incumpliendo todos los protocolos que establece los reglamentos del Consejo de la Judicatura para la presentación de acciones de protección fuera de los horarios laborables. Correcto. Veamos qué pasa con esta polémica. Doctor Hernán Ulloa Ordóñez, gracias por el tiempo. Buen día. Le agradezco, Fabricio. A usted. Buenos días. Muy amable. Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Menudos problemas. El uno, ¿qué hacer con la presidencia del Consejo de la Judicatura? Y el otro, ¿qué va a pasar con la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Una vez más, y lo dije en mi comentario, así no se hace institucionalidad. Tan endeble la institucionalidad en la República. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.